Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por Radio Pochota Matlán en el 107.1 FM. Bienvenidos a una nueva sección con la psicóloga, con una servidora. Mi nombre es Fabiola Aguilar Vicente, soy de la comunidad de La Patrona, perteneciente a lo que es este hermoso municipio de Amatlán de los Reyes. Agradezco a todas las personas por los cordiales saludos que me mandaron y espero que el tema de hoy sea de su agrado y sobre todo de mucho interés. Venimos por parte de Multiservicios Médicos Sadia, ubicado a un costado del Palacio Municipal, enfrente del parque. Ahí estamos trabajando. Bueno, pues mi querida gente de Amatlán y alrededores de estas hermosas comunidades, el día de hoy hablaremos acerca de lo que es el duelo. El duelo dentro de la psicología, claro, por supuesto está. A veces tenemos ideas o no conocemos sobre este tema tan importante y hoy queremos dar una visión diferente, dar una información a todos ustedes. Y si alguno de ustedes, mis queridas personas que nos están oyendo, se encuentran dentro de esta situación, la invitación siempre va a ser la siguiente, que acudan con un profesional de la salud. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar definiendo qué es el duelo para tener una idea más asertiva sobre lo que es el duelo. Se dice que el duelo es un proceso emocional, cognitivo y conductual que se experimenta tras una pérdida significativa. El duelo es un proceso, es un seguimiento, el cual lleva un tiempo. Se refiere emocionalmente porque están involucradas todas las emociones que ustedes conozcan, tienen que ver dentro de este duelo. También hay una reestructuración cognitiva de los pensamientos cuando nosotros estamos dentro de un duelo. Y conductual porque tiene que ver en forma muy radical la conducta que nosotros tomamos cuando estamos pasando por estas situaciones. Muy bien, pero ustedes me dirán, psicóloga, ¿cómo podemos identificar nosotros que estamos dentro de un duelo? Existen muchos tipos, existen muchos ejemplos de duelo, los cuales el día de hoy vamos a retomar los más significativos. Tal vez ustedes se identifiquen con alguno de ellos, tal vez no. Cada proceso debemos de tener en cuenta que es muy diferente. Siempre va a depender de cada persona, de cada individuo. Por mencionar algunos, podemos decir que el más significativo o el más relevante es cuando tenemos la pérdida de un ser humano, de una persona querida que está cerca de nosotros. Como tal vez esta puede ser un papá, una mamá, un hermano, tíos, primos, abuelos, o incluso hasta un hijo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esas pérdidas significativas, tenemos que pasar por un proceso de duelo. Hay personas que lo hacen de forma asertiva, hay personas las cuales se les dificulta un poco porque no se dan la oportunidad de validar tal vez esas emociones o porque posiblemente están evadiendo la realidad. Sin embargo, tarde o temprano pasarán por ese proceso que es el duelo. Tenemos otro ejemplo, como es la pérdida de un trabajo. Efectivamente, también eso es un duelo, porque si el día de hoy tengo un trabajo estable, un trabajo que
en donde tengo un salario, un ingreso económico, y de la noche a la mañana, por corte de personal, por problemas de salud, etcétera, etcétera, pierdo ese trabajo, empieza mi proceso de duelo. Cognitivo porque se empieza a reestructurar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a generar mi ingreso económico? Miles de pensamientos, miles de cosas se te vienen. Y en lo que tú vuelves a reestructurar, ¿sí?, esa parte de tu vida, es un proceso de duelo porque tienes que aceptar esa realidad. Por eso decimos que la pérdida de un trabajo también entra dentro de los ejemplos de un duelo. Terminar una relación de pareja o amistad. Podemos decir que este también es un claro ejemplo de duelo. La persona no ha muerto efectivamente, sin embargo, estamos perdiendo. Debe mencionarse que el duelo es una pérdida. Si anteriormente tenía una buena relación con una amiga en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y por circunstancias del destino, por trabajo, etcétera, etcétera, pierdo esa amistad, esa gran amiga, tal vez ese gran amigo, tengo que vivir mi duelo, ¿sí? Por más a veces que quisiera yo retomar ese tiempo, pues no se puede. Sin embargo, también se toma como un proceso de duelo. Igual una relación de pareja, tal vez en la escuela, tal vez, no sé, una relación como tal de pareja se termina, es un sufrimiento, es una asimilación de que ya no estoy con esa persona, de que ya no vamos a compartir esos momentos juntos, de que ya se terminó, de que esta persona ha decidido tomar otro camino o yo a la vez he decidido tomar un camino diferente. Por lo tanto, podemos mencionar que ese también es un ejemplo muy visible de los procesos que comúnmente se encuentran dentro de lo que es la sociedad. Pérdida de una mascota. En una ocasión, un paciente X me preguntó, psicóloga, ¿también duele perder a una mascota? A lo que yo le respondí que sí, efectivamente. Tal vez no es un ser humano, pero es un ser vivo. Es un ser vivo el cual está contigo, estuvo contigo por mucho tiempo, tal vez por poco tiempo, pero es una mascota que tú hiciste parte de tu familia, a la cual le entregaste amor, atención, cariño. Y el día de hoy ya no se encuentra contigo y ha dejado un gran vacío. Por lo tanto, la pérdida de una mascota para nosotros también es un duelo, porque estamos tristes, porque ya no está con nosotros, ya no lo tenemos, y tenemos que entrar en la realidad, tenemos que procesar todas estas emociones, tenemos que reestructurar toda esta vivencia, ¿sí? Por lo tanto, podemos tomar como un ejemplo también un proceso de duelo. Cambio de domicilio. Quien por circunstancias, como ya lo habíamos mencionado, de trabajo, de estudio, que la universidad, o incluso personas tenemos de nuestras comunidades que han emigrado a lugares lejanos, emigrado a lugares tal vez un poco más cercanos, pero han dejado su hogar, han dejado a su familia por una mejor vida, por decirlo, por una mejoría, aquellas personas que estudian, porque las carreras no se encuentran cerca, las escuelas, las universidades, etcétera. Entonces también esto es un proceso, ¿sí? En lo que se adaptan,
en lo que aprenden a estar fuera de casa, tal vez, ¿sí? Esto también es mención de lo que conlleva lo que es un duelo que esa persona está viviendo, está experimentando por tener un cambio de domicilio. También tenemos como ejemplo el duelo del nido vacío. ¿Qué papás no han experimentado esta situación? Tenemos a nuestros hijos, tenemos la crianza y llega el momento en que esos hijos tienen que volar, en que tienen que descubrir sus propias experiencias, tienen que madurar, no sé, se enamoran, se casan, se van a estudiar fuera, ¿sí? Se independizan. Y los papás empiezan a experimentar el duelo del nido vacío, porque es una pérdida de los padres y no es tanto porque el hijo vuele, sino porque es la etapa de crianza activa. Ahora tienen más tiempo y no saben qué hacer con él. Tal vez empiecen a retomar actividades las cuales no tenían o habían dejado por enfocarse a sus hijos. Tal vez, no sé, se dediquen a hacer deporte, las mamás retomen algún curso, algún taller de repostería, no sabemos. Sin embargo, hay una emoción que surge dentro de esta etapa, ¿sí? Experimentan ese vacío. ¿Y ahora qué hago? Si durante tanto tiempo me dediqué a mis hijos y ahora que ya no los tengo, que yo veo que ellos ya no me necesitan tal vez, ¿sí? ¿Qué hago? Es ese sentimiento el cual es el proceso de duelo, ¿sí? Y en lo que el papá se reestructura, ¿sí? Intenta nuevas cosas, debe de pasar un lapso. Entonces también podemos mencionar como el nido vacío como un ejemplo muy claro que muchos papás vivimos. Desafortunadamente es algo inevitable porque los hijos crecen y los hijos el día de mañana tienen que volar. Entonces, si tú te encuentras en una situación similar, tratemos de sobrellevarlo lo mejor posible, ¿sí? Tengamos esa idea de que los hijos solamente van a estar con nosotros momentáneamente. Hay personas que comparten opiniones en que los hijos son de cierto modo prestados y efectivamente, ¿sí? Disfrutemos el tiempo que ahora tal vez tengamos o tengan ustedes para hacer actividades las cuales habían dejado, retómenlas. Eso va a ayudar mucho. Duelo por una infidelidad. También podemos mencionar esto como un proceso de duelo, porque la infidelidad se vive como pérdida de duelo, ya que es una pérdida de nuestro acuerdo y el vínculo común se rompe, ¿sí? Cuando tú tienes una pareja, cuando tú estás casado, cuando incluso no precisamente tienes un papel, pero sí haces un compromiso con esa persona que estás, con esa persona que amas, con esa persona con la que quieres llegar a viejito, por decirlo. Hay un acuerdo
un acuerdo mutuo, un acuerdo tal vez de palabra. Si tú te casas por el civil, es un acuerdo en un documento, por la religión que tú profeses, también es un acuerdo. Y cuando ese acuerdo se rompe, también tenemos una pérdida afectiva, ¿sí? Se rompen esos vínculos los cuales tú hiciste con esa pareja a lo largo de todos los años que compartieron juntos, a lo largo de todas las experiencias buenas, de todas las experiencias malas, ¿sí? Tal vez en la enfermedad, con los hijos, con la familia. Cada vez que tú pasas un tiempo de calidad con la persona que quieres, vas creando vínculos y al terminar o al descubrir que hay una infidelidad, también debes de pasar o pasas por lo que es un proceso de duelo, muy doloroso. Sin embargo, como lo menciono, debes de tomarte un tiempo. Si tú el día de hoy te encuentras en alguna situación similar de lo que yo estoy comentando, la invitación siempre va a ser la misma. Acude con un experto de la salud para que te ayude a sobrellevar todos estos problemas. No estás solo, ¿sí? Busca siempre ayuda. Puede ser de un psicólogo o en algunos dados casos, cuando tenemos pérdidas humanas, también podemos recurrir a la ayuda profesional de un tanatólogo. La invitación es esa. Siempre acércate a una persona preparada para que este proceso sea más ligero y tú puedas salir lo más rápido posible de estos problemas. También existen en la adolescencia duelos que tal vez a veces no son significativos o pasan desapercibidos. Sin embargo, también un adolescente pasa su proceso. ¿Pero cómo? Pasa de la etapa de la infancia, del ser un niño, del jugar, del tener a lo mejor una inocencia, pasa a convertirse en un adolescente. Empieza a experimentar muchos cambios, como pueden ser los físicos, cambios emocionales. Entonces, el adolescente también está viviendo su duelo y a veces no lo sabemos o a veces no sabemos guiarlo para este paso, ¿sí? También la identidad. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes cuando se empiezan a desarrollar en un círculo social? Empiezan a experimentar, ¿sí? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Cómo se identifican ellos ante la sociedad? ¿Cómo es su identidad? En base al tiempo hay muchas modas, por decirlo, ¿sí? Que son muy cambiantes. Tu hijo adolescente, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se viste? Entonces, sin saberlo tú, papá, tu mamá, tu tío, tía, abuelito, no estás consciente que ese niño que ahora está cambiando físicamente, emocionalmente, también está viviendo su proceso de duelo. Y si tú no sabes cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, cómo guiarlo, la invitación es esa, ¿ok? Acudamos con un experto. Dejamos de ver a los papás, esos adolescentes también, como omnipotentes, para tener una visión más clara de los papás. También eso es un proceso de duelo que nuestros adolescentes empiezan a experimentar. Se dan cuenta de la realidad, se dan cuenta que a veces papá, mamá, son seres humanos que también tienen errores, que también tienen defectos. Y en lo que lo asimilan, también es
una constante lucha para poder reestructurar tal vez esos pensamientos. Entonces, papá, mamá, si tú te das cuenta que tu hijo está viviendo por situaciones similares, acércate a él, tratemos de entenderlos, tratemos de entender a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que puedan pasar estos procesos y que sepan que no se encuentran solos. Duelo de divorcio. 50, 60, 40 años viviendo con esa persona, con ese amor, con esa persona que tú llegaste tal vez a un altar, tal vez a un registro civil, sí, dado el caso, y le juraste amor. Y compartiste tu vida, los buenos momentos, las alegrías, la crianza con los hijos, los malos ratos. Viviste una vida feliz, ¿sí? Llegan a la vejez y desafortunadamente por situaciones que tal vez nadie sabía, se divorcian. Y ya conviviste con esa persona tal vez 40, 50 años. Son también de los duelos más fuertes que podemos encontrar, en donde la persona pierde el rumbo, pierde el sentido de la vida, ¿sí? Porque en la viudez se tiene el consuelo de que no quería irse y por causas se murió. Pero desafortunadamente en el divorcio es más fuerte este proceso, porque esta persona sigue ahí, porque esta persona la vas a seguir viendo por los hijos, por que tienen cosas en común. Este proceso es muy doloroso y si tú buscas ayuda profesional, si tú buscas quien te acompañe dentro de este duelo, la carga va a ser menos, ¿sí? Entonces, mi gente linda, mi gente bonita que nos está escuchando, todos en la vida pasamos por situaciones similares, a veces conscientes, a veces inconscientes, a veces negamos, a veces nos llena de ira, muchos sentimientos se vienen en nosotros, hacia nuestra persona. Debemos de saber que tenemos que buscar ayuda para poder superarlo, para poder tener una terminación en este camino, ¿sí? Enfóquense en que sí hay soluciones, sí hay personas que la validación, validemos lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y démonos esa oportunidad. ¿Qué conlleva el duelo en un paciente? Implica dolor y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad, pasando por ciertas etapas para una recuperación. Efectivamente, va a haber mucho dolor porque somos seres humanos que sentimos, que pensamos. Tenemos que adaptarnos a esos cambios. Si esa persona murió, ¿sí? Adaptarnos ahora. Si a lo mejor falta papá, mamá tiene que buscar un trabajo para sostener a la familia. Si falta mamá, papá se tiene que adaptar a la crianza de los hijos, ¿sí? Por decir un duelo de muerte. Si nos quedamos sin trabajo,
pues buscar soluciones, ver en qué nos vamos a ocupar, en qué nos vamos a emplear. Por eso dice que implica adaptarnos a la realidad, a lo que estamos pasando, ¿sí? Y para poder nosotros decir, tengo una recuperación, existen diversas etapas del duelo. Tal vez estas por decir, tienen un orden. Sin embargo, con una servidora han llegado pacientes X, las cuales he descubierto que las etapas del duelo pueden ser muy variadas, no precisamente tal cual como lo dice o como nos los enseñan, deben de ser. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se permitan vivirlas, que ustedes se permitan validarlas, porque va a ser un conocimiento para ustedes mismos, un autoconocimiento. Necesitamos tiempo. Esas son de las mejores medicinas para que ustedes puedan superar cualquier situación por la que estén pasando, ¿sí? Para poder sanar esa herida que está ahí, esa herida que está latente, necesitan ese tiempo, ¿sí? Imaginemos que estamos en un proceso, tenemos una pérdida. Yo siempre le comento a mis pacientes, el trabajo de duelo, el ejemplo más común que yo les doy, es esa herida, esa herida latente que tenemos. Está sangrando, está doliendo, está punzando. Si nosotros permitimos trabajarla, es como esa medicina, la cual nosotros le estamos proporcionando ese alivio. Y con el paso del tiempo, esa herida va a ir sanando. Y en el momento que ustedes menos se den cuenta, habrá cicatrizado. Y efectivamente, no vamos a olvidar nunca. Sin embargo, el dolor va a disminuir, el dolor va a ser menos y nos va a permitir seguir en nuestras actividades, seguir en nuestro trabajo, seguir con nuestra familia. Y eso también va a ser un aprendizaje para nosotros, porque va a ser parte de nuestra vida y ahí siempre va a estar presente. Entonces, por eso siempre les digo, démosle tiempo al tiempo. Valida lo que estás sintiendo en estos momentos. Permítete experimentar esta situación, porque te va a enriquecer, te va a hacer una mejor persona. Y conforme tú permitas ese tiempo, va a llegar el momento en que vas a sanar. Por eso es muy importante permitirnos estas emociones y trabajarlas. Como ya habíamos hecho mención, todos los duelos que hemos aquí mencionado tienen ciertas etapas por las cuales podemos empezar del principio al fin, del fin al principio, o incluso ir retomando de la parte del centro. Tenemos lo que es la negación, que es el impacto, el momento preciso de la dificultad para aceptar esa pérdida, ¿sí? Es el punto cumbre, el cual da inicio a este proceso. Posteriormente pasamos a lo que es la ira. Es el enfado, la frustración o el resentimiento de ese impacto que hemos vivido. Después de un tiempo que esa ira se ha calmado o ha bajado un poco,
llegamos a lo que es la negociación y buscamos una explicación del por qué pasó, por qué a mí, por qué a nosotros, ¿sí? Sin embargo, no tenemos respuesta y es algo por lo que todos pasamos. Posteriormente tendemos a deprimirnos por lo que ha pasado. Quiere decir que estamos siendo más conscientes de la realidad. Empezamos de cierto modo a ir aceptando lo que pasó y se nos vienen bajones emocionales muy fuertes. Ya no queremos comer, ya no queremos vivir, ya no queremos ver a esa familia tal vez, o sea, pueden ser muchos cambios. Me culpo, tal vez, no sé. Cada caso, cada situación siempre es diferente. Y la persona que esté apoyándote debe de ser muy respetuosa para este proceso, ¿sí? Porque el dolor que tú estás sintiendo para nosotros como profesionales es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros vamos a ser empáticos contigo, te vamos a poder ayudar a salir de estas situaciones difíciles por las que tú estás pasando, ¿sí? Por muy mínimo que sea, para nosotros es de suma importancia poder apoyarte, poder estar ahí contigo, poder guiarte, poder brindarte esas herramientas que tú necesitas para poder superar todas esas situaciones en donde la vida tal vez te está poniendo a prueba, ¿sí? Y una vez que tú empieces a asimilar, ¿sí? Que has pasado por la negación, que has pasado por la ira, que te empiezas poco a poco a levantar, que empiezas a ver como esa pequeña luz, ¿sí? Viene lo que es la aceptación. Aceptas lo que te pasó, asumes la realidad de lo que te pasó y sobre todo aprendes a adaptarte tú ante esa pérdida. Recuerden que el duelo es cuando yo tengo algo y lo pierdo abruptamente. En lo que yo me reestructuro, ¿sí? Emocional, cognitivamente, conductualmente, hay un tiempo determinado en lo que yo puedo sanar, ¿sí? Va a pasar un lapso. Y una vez que pase eso, yo lo voy a aceptar y me voy a adaptar nuevamente. ¿Ok? Entonces, permítanse pasar su duelo. Permítanse validar todo lo que están sintiendo en ese momento. Dense la oportunidad. ¿Qué pasa si nosotros no vivimos el duelo? Mucha gente se niega a vivir este proceso, ¿sí? Sin embargo, tener en cuenta que si nosotros no nos damos esa oportunidad, podemos provocar que el dolor sea más fuerte. Incluso podemos nosotros mismos inconscientemente podemos provocar ataques. Ataques los cuales se van a salir de nuestro control, ¿sí? Podemos incluso nosotros desarrollar patologías en donde va a ser muchísimo más difícil poder salir de esta situación, ¿sí? Podemos desarrollar depresiones mayores, en donde necesitaremos
muchísima más ayuda por no permitirnos vivir estos procesos. Podemos generar el estrés postraumático, ansiedades intensas o tal vez problemas físicos por no permitirnos vivir estas situaciones. Entonces, si ustedes se están negando, si ustedes no se están permitiendo ese tipo de sanación, deben de tener muy en cuenta que el daño puede ser irreversible. Estar conscientes de que en vez de hacer un bien, ustedes mismos se están negando la oportunidad de sanar esa herida. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta como personas que hemos cerrado esa etapa, que hemos llegado tal vez al final del camino o a la meta de ese proceso de duelo. Cuando la persona logra aceptar la realidad de la pérdida, cuando estamos conscientes que tal vez no fue nuestra culpa, que es algo del destino, que la persona tal vez tenía una enfermedad terminal, ¿sí? Por situaciones ajenas a nuestras manos, pasó. Cuando estamos aceptando el hecho, integrar el dolor en su vida y ser capaz de organizarse. El dolor va a ser parte de, pero no me va a dañar. No va a interferir en mi vida diaria, en mis actividades. Va a estar ahí presente, pero de una forma amenua, la cual no me va a anclar a ese momento. Yo voy a seguir con mi camino. Ser capaz de reorganizarse emocionalmente para retomar las actividades diarias con un recuerdo positivo, ¿sí? Como ya lo había yo mencionado. No va a interferir en mi vida. Emocionalmente voy a estar estable. Tal vez en un principio yo hable de ese problema, de esa situación, y me desborone emocionalmente. Tal vez yo llore porque está latente, es algo que apenas suscitó, etc. Pero con el paso del tiempo y con la forma en que yo me permita sanar, posteriormente lo voy a platicar. Y lo voy a platicar como algo de enseñanza, como algo positivo, como algo que sí efectivamente pasó en mi vida, pero ya no duele tanto, ¿sí? Porque yo misma me permití validar esas emociones que yo sentía. Y ahora me permite seguir adelante con mi vida. Es ahí donde ustedes, donde el paciente, se da cuenta que está superando esa pérdida, que ya duele menos que en un principio. Y recuerdan esa experiencia como algo positivo. Recordamos al ser querido que se nos fue, que se nos adelantó. Recordamos las cosas buenas, las cosas que nos dejó de enseñanza, los consejos tal vez, la convivencia armónica que tuvimos con ellos en vida. Los recordamos con alegría, ¿sí? Entonces es ahí donde tú estás consciente que gracias al tiempo que te estás permitiendo, estás culminando, estás terminando ese proceso de duelo. Bueno, pues mis queridas personas que nos están escuchando, espero que este tema haya sido de su agrado, ¿sí? Tengo por acá unos saluditos. Agradezco a las personas que nos están escuchando. Tenemos por acá un saludo a Fernando Ramírez Ortiz,
Pamelita Sánchez, muchas gracias por escucharnos. Ana Vicente, un saludo cordial, ¿sí? Franco Mayrel y Mari Salatrín. Muchísimas gracias y sobre todo me gustaría enviar una felicitación muy afectiva el día de hoy a mi hermano. El día de hoy está cumpliendo años. Le deseo bendiciones a él, a su familia, ¿sí? Que Dios Padre siempre esté con él, que siempre lo cuide donde está, ¿sí? Le deseo salud, un abrazo cordial, un beso hasta Tehuacán, donde él se encuentra. Muy bien, pues los esperamos la próxima vez en otro tema, ¿sí? Espero nos escuchen. Sin antes comentarle que nosotros nos ubicamos en Multiservicios Médicos Sadia, ahí estamos trabajando, ¿sí? Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y los días sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el espacio a Radio Pochota Amatlán, el permitirme estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Adiós.